y hace que se desplace por la existencia en modelos psicológico-conductuales o constructivistas, y que a su vez las preguntas por expresar la experiencia vital, el cuidado, los postulados éticos, queden resueltos en ciertos emplazamientos psicológico-empresariales u organizacionales. Es otro de los elementos que creo que economiza el pensamiento, es el ingreso de todos los modelos de gestión a la educación, que desde mi punto de vista son conexiones psicológicas con la empresa. Digamos, el problema incluso de toda la literatura que circula de autosuperación, autoayuda, terapias, que se ha llevado a mi queso, bueno, todos esos textos que, digamos, de una u otra manera lo que hacen es mostrar a la empresa el sentido de pertenencia. Vamos, esa literatura, digamos, circula, y hay un emplazamiento psicológico empresarial muy interesante de mirar, que reduce profundamente el pensamiento y la experiencia. Este abandono de la filosofía en la pedagogía y en las movilidades sociales latinoamericanas no es solo un problema de exclusión de la filosofía. O sea, el problema no es solamente que se haya excluido a la filosofía por otros discursos. Yo creo que también es un problema de la filosofía y de su ejercicio. La filosofía misma se ha convertido en un discurso repetitivo, o sea que ella misma se ha autoexcluido desde mi punto de vista. Y faltó de sentido para leer con ciertas condiciones de racionalidad las realidades contemporáneas, cuando currículos y prácticas de aula se quedan en recuerdos y nostalgias maravillosas de ideas y autores que sí fueron capaces de responder a su época, y que de ninguna manera son trasladados como conceptos vivos y profundamente reinventados. Eso lo estoy hablando para el caso colombiano, ¿sí? Donde los profesores se ubican en la historia, ¿sí? Para mostrar cómo Platón resolvió los problemas de su época, pero nunca se ubican en los problemas de hoy para mostrar cómo la filosofía resuelve nuestros problemas, y más en estos países que tenemos algunos problemas bastante claros y vivos. De igual manera, las matrices eclesiásticas, en Colombia eso es muy fuerte, que en nuestro continente ha tenido la filosofía y su enseñanza, han hecho que muchos discursos de autores sean sobrevalorados y otros sencillamente desconocidos y descalificados. Incluso siendo un poco atrevido en el análisis, muchas tendencias filosóficas y muchos grupos dedicados a su estudio, a la producción del conocimiento, en ella se han convertido en verdaderas sectas. Esto pasa, por ejemplo, en Colombia con algunos grupos, digamos, de algunas universidades muy importantes que no aceptan otro tipo de discursos. Y entonces actúan con dogmas y no con argumentos. Por eso la filosofía es excluida, y a su vez se excluye ella misma con sus prácticas en sociedades que esperan de sus intelectuales y de sus pensadores que se manifiesten y entreguen a sus conciudadanos lo que Nietzsche planteaba en el libro del filósofo. Los filósofos aspiran a comprender lo que sus contemporáneos se limitan a vivir. Al mismo tiempo que se interpretan su existencia y comprenden los riesgos de la misma, descubren a su pueblo el sentido de su existencia. El filósofo se propone establecer una nueva imagen del mundo en lugar de la popular. Esta realidad educativa contemporánea refleja en sus discursos y sus prácticas las nuevas formas de la sociedad, orientadas por los cambios impulsados por lo que hoy podemos denominar nuevo capitalismo, o el nuevo espíritu del capitalismo, las nuevas manifestaciones del capitalismo, las nuevas fases del capitalismo, o las sociedades de control, como lo queramos, digamos, significar. Es decir, la actuación del mismo en formas educativas, pero sobre todo en los espacios de acción laboral, desde los cuales las escuelas y universidades plantean sus reformas y ajustes curriculares. Incluso es común observar cómo el llamado sector productivo hoy tiene asiento en las definiciones de los contenidos y prácticas que los niños y jóvenes deben asimilar para sobrevivir en la sociedad de hoy. En nuestros países es muy común que en los consejos directivos de los colegios públicos y de las universidades públicas el sector productivo, digamos, tenga asiento y diga, digamos, qué es lo que se debe producir en términos educativos para responder al mundo laboral y empresarial. Estas cercanías y complicidades de los sectores políticos de la educación con la empresa han producido, para el caso del pensar, que es el que nos interesa, el filosofar y las humanidades, efectos tan extraños e indignantes como la reducción de los espacios académicos dedicados a la filosofía y las humanidades en colegios y universidades, y la sustitución de los mismos por cátedras, y este es otro ejemplo colombiano, como emprenderismo, calidad de vida e incluso autosuperación para el caso de la ética. Y no estoy hablando de los colegios, de la universidad pública donde yo trabajo. Yo soy el director de la Escuela de Filosofía y me tiró una propuesta donde se reemplazara la ética por emprenderismo, por calidad de vida, por todos los elementos empresariales, porque eso dicen ellos que eso es lo que necesitan los profesionales contemporáneos. ¿Sí? O sea, en lugar de humanidades, en lugar de cultura, emprenderismo.
bastante interesante me pareció esa cuestión. Uno de los aspectos centrales en las prácticas del nuevo capitalismo lo constituye la flexibilidad, que es lo que yo pienso que es la principal herramienta que hace que se economice el pensamiento. Categoría central en todas las discusiones contemporáneas. Empleos flexibles, instituciones flexibles y, para no ir más lejos, currículos denominados flexibles, moldeables y acomodables a las diferentes transformaciones y cambios mediados, claro está, por la velocidad. La flexibilidad, específicamente el empleo flexible, es aquel cuyo oficio carece de toda delimitación rigurosa. No es un zapatero ni un sastre, dice el profesor José Luis Pardo, ni siquiera obrero de una cadena de montaje de automóviles, sino que tiene que ser capaz de hacer cualquier cosa, en un periodo de formación permanente, que se identifica con la longitud completa de su vida laboral y a lo largo del cual debe estar dispuesto a reciclarse, reformarse, redefinirse, reajustarse cuantas veces se hace necesario y en la medida que lo sea. Estas reflexiones nos permiten volver la mirada hacia la educación y la posibilidad que ésta tiene en un mundo renovado, cambiado y deshecho por la incertidumbre, la inestabilidad y la desazón. Una realidad marcada por otra concepción de formación y donde el sitio de saber y el pensamiento se restringe de tal manera que queda un manido eslogan que es la única posibilidad de ser en estas realidades contemporáneas y es el pensamiento estratégico. Es decir, la reducción del pensar a las prácticas de gestión, al desarrollo de competencias en términos de habilidades y a las posibilidades de establecer comunicación que convenza a los clientes o usuarios de los servicios. Estuve revisando en internet y era una definición muy buena. Por ejemplo, el pensamiento estratégico es definido como una de las características de la persona que es capaz de enviar un mail. Eso es pensamiento estratégico. O sea, cómo se puede enviar un mail y esas cosas. El sujeto en estas situaciones se fragmenta, se rompe y se relativiza. Puede ser cualquier cosa, pero nunca llega a ser nada. No es potencia no realizada, es potencia no realizada. Es un constante flujo y en proceso de permanente actualización. De la mano de obra que no desemboca jamás en nada actual. De los individuos que ocupan estos empleos potenciales y efímeros, habría que decir, por tanto, que son más bien empleados potenciales, trabajadores únicamente virtuales, pero no actuales ni reales, permanentemente en formación y por ende en irrevocable minoría de edad, incapaces de abandonar la escuela para incorporarse al mundo de los adultos. Eso lo plantea también el profesor Pardo. Esta tendencia de la sociedad contemporánea lleva en sí misma una preocupación y es la de la incorporación de las nuevas generaciones en estas lógicas extrañas y perversas que llevan a los programas educativos a transformar sus preocupaciones en conchas de retazos para intentar a través de acciones prontas responder velozmente a las nuevas estrategias. Ese sería el primer espacio, aunque se puede desarrollar muchísimo más, de la economización del pensamiento, que es uno de los elementos que yo creo que la enseñanza de la filosofía debe combatir. Ese sería el fotograma 1. El fotograma 2 yo presento, apoyado en Deleuze y el profesor Walter Cohen, el profesor Diego Pineda, que yo estoy convencido que una línea para mirar el trabajo de la filosofía es como crítica y creación. Entonces hago una referencia general a esa relación de cómo la filosofía es concepto, pero a la vez es creación de conceptos críticos y tiene unos sitios, digamos, importantes en este problema de la economización del pensamiento. La filosofía en su forma más general se puede ubicar como aquel discurso que simultáneamente produce conceptos y a través de andamiajes estructurales ejerce una función crítica sobre el mundo y la realidad. Es decir, la filosofía es un discurso a la vez creativo y crítico, un encuentro de conceptos que le permite a ella misma devenir creativa y devenir crítica. La característica del encuentro es el efecto que produce. Lo creativo y lo crítico se encuentran, se hallan, se capturan, se roban entre sí, se conectan, se producen y se retiran conjuntamente. La filosofía es creativa crítica y crítica creativa por función, que es un elemento que me parece muy claro, acción, el segundo, recorrido y territorio. Digamos que el territorio de la filosofía sería lo crítico y lo conceptual, su función de igual manera, su acción y su recorrido. Desde la dimensión creativa, digamos aquí planteo algunas cosas que debes trabajar. La filosofía con mayor rigor consiste en crear conceptos siempre nuevos. El concepto remite al filósofo como aquel que lo tiene en potencia, o que tiene su poder o su competencia porque tienen que ser creados. Los conceptos no están esperando hechos y acabados como cuerpos celestes. No hay firmamento para los conceptos, hay que inventarlos, fabricarlos o más bien crearlos.
y nada serían sin la firma de los que lo crean. La filosofía así se convierte en el arte de trazar e intentar crear conceptos. Los conceptos son importantes en función que nos permiten percibir, analizar acontecimientos. De esta manera, la función del filósofo consistiría en crear conceptos, inventarlos, dejarlos que circulen y convencer de diversas formas a las personas para que recurran a ellos. Es ahí donde coloco yo también el sitio de la enseñanza, pero con una vigilancia clara sobre ellos. El profesor de filosofía tendría, por un lado, el ofrecerle a una generación de niños jóvenes y adultos unos conceptos, vigilar los conceptos y sobre esos conceptos, digamos, generar ese proceso de la enseñanza. Entonces las concepciones sobre la filosofía cambian radicalmente. No podemos decir simplemente que es amor por la sabiduría, arte de la reflexión, pues como dice la Iglesia, para amar la sabiduría o para reflexionar sobre algún aspecto de la realidad, no se necesita ninguna filosofía y de ninguna manera se puede considerar como comunicación, ya que ella se ubicaría en el ámbito de la opinión y no en los conceptos. La creación del concepto implica siempre una singularidad de un acontecimiento. Todo concepto tiene su historia, aunque transiste por diversos planos. En el concepto se encuentran trazas y esquirlas de otros conceptos, que en su momento pertenecían a otros problemas y a otros planos. Del mismo modo, todo concepto tiene su devenir, es decir, se sitúa en un mismo plano con otros conceptos. Alcanza allí su zona de vecindad, de cercanía, de diferenciación y a su vez es capaz de diferenciar y darle contenido a una determinada población. Los conceptos se concatenan, se coordinan, pertenecen a un núcleo común de problemas, pertenecen al mismo borde filosófico, a la frontera, incluso si proceden de construcciones históricas diferentes. El concepto coexiste con otros en la medida que se plantean problemas que a su vez se cruzan y se entrecruzan y se constituyen otras regiones de un mismo plano. Voy a avanzar un poquito y voy a hablar de la dimensión crítica. La dimensión crítica de la filosofía aparecen algunos creadores de conceptos que han puesto el acento de su trabajo en la posibilidad de subvertir los órdenes de pensamiento que se han convertido en hegemónicos y dogmáticos, aspirando a plantear que la verdad no existe por sí misma como origen y esencia. Los filósofos los podríamos clasificar en creadores de conceptos y en críticos, que serían como los dos como elementos ahí de creación de los conceptos. En los dos casos, los conceptos se convierten en movimiento y vehiculizan la creación y la crítica. La creación deviene crítica y la crítica deviene creación. Desde la perspectiva crítica, la filosofía debe ubicarse no como la retransmisora de algunos contenidos de pensamiento, es decir, se trata de optar por la curiosidad, no la que busca asimilar lo que conviene conocer, sino la que permite alejarse de uno mismo, pensar distinto y pensar de otro modo. La filosofía como actitud crítica es una cierta manera de pensar, de decir, una cierta relación con lo que existe, con lo que sabemos, con lo que hacemos, en relación con la sociedad y con la cultura. En esta perspectiva, la crítica reúne ciertas características que la filosofía en el mundo contemporáneo debe privilegiar, como la posibilidad de interrogar los modos de gubernamentalidad a los que estamos sometidos, específicamente a un cierto tipo de gubernamentalidad que se puede llamar neoliberal y que está produciendo desde la educación nuevos vectores de formación y nuevas formas de subjetividad que carcomen el presente y lo retan. Así pues, la filosofía en su función crítica se ha de comprender como el movimiento por el cual el sujeto se atribuye el derecho a interrogar la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de sus discursos de verdad. La crítica será el arte de la incertidumbre voluntaria, de la indocibilidad reflexiva. La crítica tendrá fundamentalmente como función la desujeción del sujeto en el juego de lo que se podría denominar con una palabra política de la verdad, en palabras de Foucault. La filosofía como crítica, aparte de interrogar, se convierte en creación de nuevas posibilidades de vida, nuevas sensibilidades, a través del movimiento del pensamiento, de la resistencia y de las líneas de fuga sobre tantos aspectos y tantos sinsabores que la realidad nos presenta. La acción filosófica como crítica no consiste en justificar, sino en sentir de otra manera, en otra sensibilidad. Aparece entonces la experiencia como posibilidad crítica y la crítica como producción y concreción de la experiencia. Es decir, la filosofía estudia las condiciones que posibilitan a través de la crítica de la novedad, el acontecimiento y la experiencia. Produce nuevas sensibilidades, sentidos y direcciones diversos, formas de existencia activa que trasgreden los órdenes de lo mismo y el sentido común.
El fotograma 3 es sobre el enseñar y el aprender. Para comprender el sentido y la definición del enseñar como concepto, quiero partir de definirlo desde lo que propiamente no es. Enseñar no es solo un procedimiento operativo de técnica y forma de transmitir conocimiento. No es la manera como se diseñan y crean nuevos escenarios y ambientes para el aprendizaje. Si por ambiente entendemos todo un aparataje técnico lleno de artefactos que interactúan con los estudiantes, no se comprende como la relación afectiva ni efectiva de los sujetos involucrados en el acto educativo maestro-alumno. El enseñar se puede ubicar como concepto cercano al pensamiento, como ejercicio artístico, es decir, como técnica de comprensión y cuidado de sí. El enseñar entendido desde esta perspectiva no es prescriptivo ni procedimental, no se reduce a técnicas de orden didáctico metodológico. Se convierte en mostrar, en revelar, impulsar, desnudar las certezas del conocimiento construido durante siglos y en sus condiciones de aparición concreta. Además, promover la invención o apropiación cada vez más apremiante de conceptos que permitan funcionar en el mundo, pues los conceptos se crean con la única condición de que satisfagan una necesidad y de que presenten cierta extrañeza, cosa que solo sucede cuando responden a problemas verdaderos. El concepto es lo que impide que simplemente sea una opinión, un parecer, una discusión, una habladuría. Eso está en Deleuze sobre la filosofía. De esta manera, la enseñanza no es una forma estática, circula, una fuerza que se afirma y asigna un nuevo sentido a los sujetos que intervienen. De aquí que repensar la enseñanza en dirección hacia el pensamiento es abrir un espacio para la creatividad, la estética y la ética. Es a partir de la consideración del enseñar como posibilitadora de pensar, cómo redefine su dimensión cultural, lingüística, cognitiva, artística, y es situando el enseñar en disposición hacia el pensamiento como maestro-alumno, escuela y saber, adquirirá sentido y lugar específico. Así el enseñar desde el maestro o profesor al niño como otro válido para aprender, apropiar y usar los conceptos. Desde esta perspectiva, el enseñar como forma y expresión del pensamiento se convierte en una paradójica experiencia que trasciende elementos preestablecidos, formas estatizadas, planeaciones curriculares rígidas y definitivas, formas de control y de restricción del pensamiento y prácticas de saber, de dependencia, sumisión y autoritarismo. El enseñar se convierte en un acto azaroso, aventurero, incierto, fugitivo y escurridizo del pensamiento. Ahora bien, si enseñar es posibilitar el pensamiento, y este es un acontecimiento, es decir, encuentro creativo, el enseñar no pasa ni por la transmisión ni por la repetición, se da en la posibilitación y puesta en escena de maneras y formas que permitan el acontecimiento del saber. Si la filosofía asume esta perspectiva de enseñar, surge la pregunta: ¿qué es lo factible de enseñar en filosofía? ¿Qué se espera que los estudiantes de la filosofía aprendan? ¿Se aprenden contenidos de filosofía o la actividad filosófica? El enseñar remite a la ubicación del maestro como posibilitación del acontecimiento de saber y el aprender al estudiante como sujeto de ese acontecimiento de saber. Enseñar a pensar se convierte en la principal labor de la filosofía. Pensar crítica y creativamente. Desde esta mirada hay que posponer la transmisión amorfa de contenidos, métodos y caminos conocidos, pues no hay métodos para